Motril ha acogido este fin de semana a más de la mitad de inmigrantes que han llegado a las costas andaluzas. De hecho, el ayuntamiento de esta localidad ha tenido que habilitar un pabellón para poder atender a todas estas personas. En las últimas 24 horas han llegado al puerto de esta localidad andaluza 287 personas a bordo de 8 pateras, entre ellas varias mujeres y menores. Por cierto, que hoy se reúne la Conferencia Sectorial de Inmigración y Emigración para abordar con las comunidades autónomas la cuestión migratoria en España. Un asunto este de la inmigración que vamos a tratar a continuación con Juan Carlos Lorenzo, coordinador en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Señor Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, una situación que estamos viviendo ahora precisamente en estos últimos días en el Estrecho de Gibraltar, en el Mar de Alborán, en las costas andaluzas, señor Lorenzo, y además donde hoy precisamente, como decíamos, se reúne la Conferencia Sectorial de Inmigración que preside la ministra de Trabajo. ¿Qué objetivos se deberían plantear en esa conferencia, señor Lorenzo? Bueno, desde nuestro punto de vista hay dos elementos fundamentales a plantear. Por un lado, esa asistencia o esa reclamación que venimos señalando desde hace tiempo, de ese protocolo unificado y bien coordinado de trabajo conjunto entre todos los agentes intervinientes, tanto la Administración del Estado como los cuerpos y fuerzas de seguridad, como las entidades sociales, de alguna manera, para intentar dar esa visión garantista en la acogida. No olvidemos que la acogida y la llegada es el primer paso de un proceso mucho más largo. Y por otro lado, lo que tiene que ver con tener una visión mucho más previsora y proactiva de la realidad. Estamos viendo que en los últimos tiempos la capacidad de acogida se aumenta a golpe casi de impulso, y digamos que esa visión reactiva no es nada favorable, sobre todo porque estamos dando, digamos que una atención mínima, vistos personas que duermen en cubiertas de barcos, personas que duermen en polideportivo, es verdad que de una manera bastante provisional, pero sabemos que el Estado está haciendo o está estableciendo ese plan de choque que pueda mejorar tanto el protocolo como la previsión para la acogida, y yo creo que son las dos grandes reivindicaciones del día de hoy, de esta comisión sectorial. Sin embargo, preocupa la circunstancia, la situación de los menores inmigrantes no acompañados que están llegando a nuestras costas. Aquí también tiene que prevalecer la solidaridad de todas las comunidades autónomas. Sí, de alguna manera sabemos que la protección de menores es una política, es una competencia de cada una de las comunidades autónomas, pero obviamente es imposible o es de muy difícil entendimiento que una comunidad autónoma como Andalucía, en este caso, pueda asumir el número tan importante de menores que han llegado. Si no me equivoco, alrededor de 2.800 menores. Es verdad que la solidaridad y el hecho de una distribución equitativa en función de la disponibilidad en el resto de comunidades autónomas debería ser el marco de referencia. Yo creo que las comunidades autónomas en este aspecto pues se retratarán, se situarán y verán qué tipo de capacidad tienen y apoyarán una acogida garantista de los menores extranjeros no acompañados. Es otro elemento quizás importante para tratar en el día de hoy. ¿Y cree usted que, por lo que estamos viviendo en los últimos días, en las últimas semanas, España se ha convertido quizás en el principal destino de esos migrantes que buscan llegar a Europa ya en sustitución de la ruta mediterránea entre Libia e Italia? Sí, sin duda sí. Digamos que las estadísticas nos dicen que alrededor de 24.000, 25.000 personas han llegado por el Mediterráneo occidental a España. Ahora mismo asumimos alrededor del 38-40% del número de llegadas de toda la Unión Europea, y es la principal ruta en este momento. También hay que colocar los datos en perspectiva, es decir, por estas fechas, alrededor de junio del año pasado, habían llegado 102.000 personas y este año están alrededor de 54.000 personas. Es decir, si bien España experimenta un aumento significativo, en el contexto de la Unión Europea estamos hablando casi de la mitad de las personas. Por tanto, es bueno relativizar los datos y saber que dentro de nuestro contexto de frontera sur, como somos junto con Italia y con Grecia, pues debería haber una visión mucho más de corresponsabilidad por parte de la Unión Europea en este número de llegadas a nuestras costas. Bueno, el caso es que la inmigración siempre ha sido un asunto muy politizado, señor Lorenzo. Hay partidos políticos que lo ven como este fenómeno como una oportunidad, pero otros lo ven como un gasto. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la inmigración nosotros la vemos como una gran oportunidad, entre otros casos porque hay estudios muy científicos o bastante bien realizados, bastante profundos y sólidos, que señalan de la necesidad al menos de un número importante de personas para poder sostener un estado de bienestar o un sistema de bienestar como el europeo. Y también es verdad que en ocasiones las manifestaciones públicas de dirigentes políticos, desde nuestro punto de vista, pues llegan a ser irresponsables, porque utilizar la inmigración
inmigración como herramienta o como arma de oposición política es un ejercicio simple y llanamente de irresponsabilidad. Nosotros apelamos a un entendimiento de una inmigración en positivo, como construcción de comunidad, como construcción también y aportación a un estado de bienestar que necesita de las personas. Quizás no vemos esa visión y nos centramos solo en el efecto mediático que produce un número de llegadas de personas por costa, que hay que decir son el menor número de personas extranjeras que entran en los Estados miembros de la Unión Europea. Las costas es un hecho, no diría puntual, pero sí que es un hecho en términos cuantitativos poco significativo con el número de personas que entran en un Estado. El caso es que cuando se vende que la inmigración puede salirnos muy cara, señor Lorenzo, esto puede crear cierto rechazo social. Incluso en algún titular de algún periódico hoy en El País vemos que Bruselas teme que la inmigración también desate en España el populismo. Sí, nosotros estamos viendo en los últimos tiempos como estados de la Unión Europea, Hungría, Polonia y algún otro, desarrollan una vertiente populista que raya en la xenofobia o que entronca directamente con la xenofobia y con el racismo. Nosotros pretendemos que ese tipo de movimientos, que es verdad que no existen en la actualidad en el Estado español, pues no se dé. Es decir, la sociedad canaria y la sociedad española siempre han sido sociedades permeables, sociedades que entienden, aunque les preocupan la gestión que podemos hacer de las personas que llegan en los flujos migratorios, pero para nada es una sociedad reaccionaria y una sociedad que de alguna manera tiene de manera estructurada una visión o una dinámica populista dentro de ni de sus partidos políticos ni de sus movimientos sociales, afortunadamente. Nosotros creemos que en este aspecto lo que tenemos que hacer es un ejercicio no de solidaridad, sino también de responsabilidad, que es algo mucho más tangible, y por tanto explicar bien las cosas para evitar desarrollar mensajes ni populistas ni unas alarmas injustificadas. Desde que asumió el cargo el nuevo presidente español, Pedro Sánchez, pues abogó por una política migratoria más respetuosa con los derechos humanos. Lo vimos en el ejemplo del Aquarius. Muchos han visto también en esta política un efecto llamada. ¿Lo ve usted así? No, nosotros siempre hablamos de que los efectos llamadas no se producen, realmente son efectos huidas de situaciones de persecución, de situaciones de empobrecimiento y situaciones que hacen a las personas temer por su propia vida. Lo que sí que tenemos claro es que cuando las rutas migratorias por un lado se cierran, se abren por otro. Y en este momento, pues la ruta del Mediterráneo occidental, que es la ruta que llega sobre todo a las costas andaluzas, es la que está más en boga, por muchas razones, entre otras por los cierres de los puertos en Italia, en Malta, por esa laxitud que quizás Marruecos está teniendo en el control de los flujos migratorios por muchas razones, entre otras por las negociaciones que se producen entre la Unión Europea y Marruecos con respecto, por ejemplo, al sector pesquero o por las propias revueltas que Marruecos está experimentando en el Rif. Efecto llamada creo que es un elemento pernicioso que solo hace o que solo busca de alguna manera legitimar un ideario de esa visión de la Europa fortaleza, de ese blindaje de frontera, que obviamente lo que nos hace es que queramos tener a las personas más lejos y creemos que es, entre otras cosas, injusto y entre otras cosas también irresponsable. En el caso del Aquarius hemos visto en los últimos días cómo 108 de los 629 inmigrantes solicitaron asilo político. En este sentido, ¿qué trámites se abren a partir de ahora, señor Lorenzo? Cuando una persona solicita asilo, su caso es estudiado por la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior para entender si tiene elementos de verosimilitud su caso concreto. En ese momento, pues se admite a trámite porque se considera que puede ser veraz, o no se admite a trámite si se considera que no lo es. Si se admite a trámite, se abre un procedimiento ordinario, mucho más pausado en tiempo, que puede durar entre 6 meses y un año, aunque la realidad nos dice que dura bastante más, y esa persona entra en un sistema de acogida e integración en el que tiene derecho pues también a una plaza de acogida en un centro de migraciones y a una serie de elementos, digamos, que garanticen también su estancia en nuestro país, como puede ser el aprendizaje del idioma, la formación, la atención jurídica, la atención social y también la formativa para el empleo. Esa es la realidad de una persona que solicita asilo o protección internacional en nuestro Estado. ¿Y cuánto se dilata este proceso, teniendo en cuenta que incluso el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, reconocía hace tan solo unas semanas en el Congreso de los Diputados la situación de la Oficina de Asilo y Refugio, que sufre un colapso total, incluso en recursos humanos y tecnológicos, señor Lorenzo?
Sí, es cierto, alrededor de 38.000, 40.000 solicitudes de asilo están paradas o pendientes de ser resueltas por parte de la Oficina de Asilo y Refugio. Realmente no hay músculo o capacidad operativa para poder desarrollar un procedimiento garantista en los tiempos y en los plazos establecidos, porque no existen personas o capacidad burocrática para poder hacerlo. Eso trae consigo muchas situaciones violentas e incómodas, es decir, las personas están en un proceso de incertidumbre más tiempo del deseable, las personas, digamos, que no ven resuelto su solicitud y su derecho de asilo en los tiempos que se establecen. También es verdad, creo que tardan alrededor de 430 días resolverse un expediente de media, pero hay expedientes que se resuelven con mucha más celeridad, como aquellos de ciertas nacionalidades, como las personas de origen sirio, y otras, por ejemplo, la persona de origen iraquí, que puede tardar perfectamente 1 año y medio. No entendemos esa diferenciación entre unos casos y otros, porque lo que se trae consigo es que se privilegian de alguna manera ciertas nacionalidades en detrimento de otras. Lo que pretendemos es que la Oficina de Asilo tenga los medios humanos y tecnológicos suficientes para que pueda hacer frente con garantías a ellos. Juan Carlos Lorenzo, coordinador de SEAR Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, una vez más, gracias por participar en Buenos Días Canarias. Gracias a ustedes, buenos días.